caso vamos a hablar de pacientes asintomáticos y la utilidad e indicaciones del score de calcio en prevención primaria. Sabemos obviamente que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte a nivel mundial y no es la excepción argentina. Fíjense que el 70% de los pacientes que mueren son de enfermedades crónicas no transmisibles y de ellos el 40% son por enfermedades cardiovasculares. De esto surge la extrema necesidad de generar estrategias dirigidas a la prevención cardiovascular, y para generar estrategias dirigidas a la prevención cardiovascular claramente hay que saber predecir qué paciente está en riesgo de hacer un evento cardiovascular a largo plazo. Para esto se han desarrollado numerosas estrategias o score clínicos que todos conocemos y que usamos en nuestro consultorio. Hay más de 100 score publicados en la bibliografía, entre ellos el score europeo, el score de la OMS, el score Framingham, que todos ellos incluyen parámetros y variables clínicas y analíticas y predicen el riesgo cardiovascular a 5 a 10 años y clasifica a los pacientes en riesgo alto, intermedio o bajo de acuerdo a estos parámetros clínicos. Ahora bien, el paciente de alto riesgo clasificado por los SCORE habitualmente no nos generan dudas. Estos pacientes son los que vamos a tomar estrategias fuertemente dirigidas a la prevención, pero los pacientes de riesgo intermedio o bajo constituyen un gris en el tratamiento y en este escenario es donde va a tener una implicancia fundamental el score de calcio. Vemos cómo de los pacientes, este es un estudio que quiero mostrar por la importancia de esto. Fíjense de los pacientes, este es un estudio de 500.000 pacientes, más de la población que tiene cualquier pueblito chico. De estos estudios de estos pacientes que ingresaron a la guardia por infarto agudo de miocardio, casi el 50% tenían o no tenían factores de riesgo cardiovasculares o tenían un solo factor de riesgo cardiovascular y eran considerados pacientes antes del evento de bajo o intermedio riesgo. Quiere decir que predecimos no tan bien el riesgo cardiovascular con los SCORE que estamos utilizando. Y a la vez, estos pacientes que tenían de 0 a un factor de riesgo se morían más en el seguimiento hospitalario. Por otro lado, cuando evaluamos los SCORE de riesgos habituales, este es un estudio que se hizo acá en Argentina, si tomamos la misma corte de pacientes y evaluamos y a todos les aplicamos un score de predicción distinto, el Framingham, el score o el de la OMS, vemos que sobre la misma población de pacientes la clasificación de acuerdo al score clínico que utilizamos es totalmente distinto, es decir, tiene una baja especificidad también los scores que estamos utilizando. Y a la vez, estos scores han sido todos realizados en países fuera de Argentina, en Estados Unidos, en Europa, y pocos de ellos se ha evaluado la validez externa. Recientemente hay un trabajo publicado acá en Argentina que evaluaron sobre 4 scores, pero el resto de los scores que utilizamos habitualmente no están validados para nuestra población. Entonces tenemos problemas para predecir una enfermedad que tiene alta mortalidad, como son las enfermedades cardiovasculares, y creemos que estos problemas están dados por el déficit, que si bien es necesario aplicar score de riesgo cardiovasculares en nuestros pacientes en el consultorio, tienen un déficit de predicción. Por lo cual nos paramos en el escenario en donde probablemente necesitaremos un mejor marcador de riesgo cardiovascular, y en ello, bueno, obviamente tenemos la parte clínica, como recién estuvimos hablando. Dentro de la parte clínica hay un parámetro que no incluyen los scores, es el antecedente familiar de enfermedad cardiovascular en familiares a edades jóvenes. Eso es una condición clínica que aumenta el riesgo cardiovascular y que no son incluidas en los scores de riesgos habituales. Se están desarrollando nuevas estrategias también en la analítica. Se ve que se está buscando parámetros que determinen inflamación asociada a aterosclerosis, como puede ser la homocisteína o la proteína C reactiva, que todo eso se está estudiando también como predictores de evento, y la evaluación de aterosclerosis subclínica con distintos métodos, como puede ser la detección de placa carotidia por ecodoppler carotidio,
el índice tobillo-brazo para determinar la arteriopatía periférica y el score de calcio para evaluar el calcio coronario, que es lo que vamos a desarrollar ahora. Entonces, ¿cuál es la utilidad clínica? Yo me paro en este lugar en donde me pregunto si es real que necesitamos un mejor marcador de riesgo en nuestros pacientes y qué es lo que tengo que responder para evaluar si realmente un marcador de riesgo es beneficioso o nos puede ayudar. Debería ser sencillo y debería tener riesgo bajo o no tener riesgos, preferentemente que detecte aterosclerosis real, no ser solamente predicción de aterosclerosis, que tenga un valor pronóstico potente, que además pueda cambiar o reclasificar el riesgo de los pacientes a los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales, que sea capaz de inducir un cambio en la terapia y que sea costo efectivo. Y vamos a tratar de evaluar cada una de estas cuestiones con el score de calcio y responderlas. En primer lugar, si es sencillo y sin riesgos, bueno, un poco anticipó el doctor Polono. La técnica para realizar un score de calcio es la misma técnica que se usa con una tomografía multislide de tórax, sin contraste. La única particularidad es que nosotros sincronizamos con el electrocardiograma, pero después la técnica es la misma. Es un estudio que no necesita preparación, que lo único que tiene que colaborar el paciente es con una apnea cortita, que la radiación es baja, realmente baja. Con los equipos nuevos la radiación es de menos de 1 milisievert, si lo comparamos con la radiación de una mamografía que es de aproximadamente 0,8 milisievert, estamos casi a la par, que es muy reproducible porque es cuantificable. La cuantificación se puede hacer de dos maneras, una como nos mostró el doctor Polono, que puede ser que uno evalúe con una tomografía si tiene calcificación o no tiene calcificación en las coronarias, y otra mediante el score de Agaston, que evalúa dos parámetros, el área de la placa y la densidad de la placa, y en base a esa determinación con una ecuación establece una escala de calcio en las arterias coronarias. Nosotros lo evaluamos fácilmente con muy poco margen de error y nos determinamos el grado de calcificación que tiene cada una de las coronarias y después lo sumamos y es el grado de calcificación global. También lo mostró el doctor Polono, pero establecemos valores de este score de Agaston que va de 0 a más de 400 y lo que podemos establecer es que cuando el paciente no tiene calcio en las coronarias, la probabilidad de enfermedad coronaria es muy baja y el riesgo cardiovascular es muy baja, y a medida que va creciendo la cantidad de calcio en las coronarias, la probabilidad de enfermedad coronaria va aumentando significativamente, a la vez que la enfermedad coronaria obstructiva significativa. Entonces respondimos la primera pregunta, es un marcador que es sencillo y sin riesgos. En segundo lugar, que detecte aterosclerosis real. Hoy conocemos muy bien los mecanismos de aterosclerosis, o lo conocemos mejor que antes. Se sabe que en las arterias coronarias o en las arterias en líneas generales hay una formación ectópica de hueso que se deposita sobre todo a nivel intimal, y eso genera habitualmente obstrucciones coronarias. Esta formación ectópica de hueso está mediada por mediadores químicos, inflamatorios, metabólicos y de desarrollo, que van a generar la aterosclerosis en nuestros pacientes. Entonces, realmente evaluamos un mecanismo fisiopatológico y lo podemos cuantificar. Detectamos aterosclerosis real. Por otro lado, la sensibilidad y especificidad del score de calcio para la determinación de enfermedad coronaria es bastante alta. Nosotros criticamos a los scores porque tenían baja sensibilidad y baja especificidad, los scores clínicos, y parece ser que con el score de calcio mejoramos estos parámetros. De hecho, este es un estudio que evaluó a muchos pacientes y determinó el score de calcio, y después a estos pacientes se los sometió a una cateterismo para evaluar si tenían enfermedad coronaria obstructiva significativa, y si vemos un grupo de pacientes, por ejemplo, que tenían score de calcio 0, la sensibilidad es del 100%, es decir, ninguno de ellos tenía enfermedad coronaria significativa, con un valor predictivo de 100% también. Esto lo demostraron muchos estudios,
otro de ellos, por ejemplo, para mostrarlo, fíjense que esto es una cohorte en donde el score de calcio le había dado 0 y se evaluó por cateterismo si tenían enfermedad coronaria obstructiva significativa, y vieron que los pacientes que tenían score de calcio 0 tenían muy baja probabilidad de tener enfermedad coronaria significativa. ¿Esto es así? Sí, pero no tan 100% como se muestra en esta figura. Se ve en la figura C una coronaria angiográficamente normal, sin placa, sin obstrucción, pero en la figura de al lado vemos una coronaria que no tiene calcio, pero que tiene una placa fibrolipídica que genera una obstrucción significativa. Es decir, pareciera ser que si bien tiene una alta sensibilidad y un alto valor predictivo, ojo que hay algunos pacientes que nos estamos pasando por alto y que no son placas cálcicas las que generan el problema. De hecho, este es un estudio del doctor Polono que evaluaron pacientes con score de calcio 0, la mayoría de ellos asintomáticos, y un porcentaje de ellos tenían algún grado de obstrucción, aunque era bastante pequeño el porcentaje. Entonces tenemos un estudio que además detectamos aterosclerosis real y que tiene una sensibilidad y una especificidad para detectar enfermedad coronaria bastante elevada. A la vez le pedimos que tenga un potente valor pronóstico, y esto también lo podemos responder. Hay múltiples estudios realizados con score de calcio para evaluar el pronóstico que esto tiene. Uno de los estudios más conocidos es el estudio MESA, que fue realizado en Estados Unidos sobre 9.000 pacientes de distintos grupos étnicos, y ellos evaluaron un montón de cosas. La cohorte MESA se sigue evaluando y siguen obteniendo resultados, pero una de las cuestiones que se evaluaron fue el pronóstico a 4 años de estos pacientes de acuerdo al score de calcio. Y como vemos ahí, la gráfica, la línea que está en naranja es pacientes con score de calcio 0, la tasa de eventos en estos pacientes fue muy bajo en el seguimiento, y a medida que iba creciendo el score de calcio, obviamente la tasa de eventos fue mayor. De hecho, ellos demostraron que había un incremento de 7,7% cuando el score del calcio era de 100 a 300 y un incremento de 9,6% cuando el score de calcio era mayor a 300. Esto mismo lo evaluaron en múltiples estudios que no vamos a nombrar ni desarrollar todos, pero hay estudios en cortes alemanas, estudios en cortes holandesas, más estudios en cortes estadounidenses que evaluaron el pronóstico a largo plazo de pacientes asintomáticos de acuerdo al score de calcio, y todos demostraron similares resultados. Este es uno de los últimos estudios que lo voy a nombrar porque tiene muchos pacientes, son sobre 25.000 pacientes, publicado el año pasado, y lo mismo, a medida que el score de calcio iba subiendo, es decir, teníamos score de calcio más elevado, tanto la incidencia de infarto agudo del miocardio en el seguimiento, de ACV, de eventos duros y de mortalidad fue mayor. En este mismo estudio quiero resaltar esto. Fíjense que de los pacientes que tenían 0 o un factor de riesgo, cuando se hacía la subestratificación por score de calcio, evaluaron que era de vital importancia en los pacientes que no tenían factores de riesgo y que aumentaba el riesgo relativo en este grupo de pacientes. Es decir, que en pacientes que tienen no tienen factores de riesgo o tienen pocos o un factor de riesgo, la reestratificación con el score de calcio parece ser importante. Este estudio también lo mostró el doctor Polono. Hablamos de pacientes asintomáticos, hablamos de factores de riesgo, se estudió el score de calcio en cortes diabéticas, en cortes fumadores, en cortes de edad avanzada. Este es un ejemplo que se realizó en pacientes diabéticos y no diabéticos, y básicamente esta curva ya las vimos, pero lo que vemos es que en pacientes no diabéticos la estratificación por score de calcio sabemos que disminuye la sobrevida o tiene más eventos, pero en los pacientes diabéticos también, y fíjense que la separación de las curvas es mayor, es decir, cuando al paciente diabético lo reestratificamos por score de calcio también tiene un valor pronóstico importante. Y en este mismo grupo me pareció bueno mostrarles estos gráficos. Fíjense, este seguimiento de los pacientes diabéticos, la sobrevida baja, obviamente más baja que los pacientes no diabéticos, todo el grupo, toda la corte, pero cuando se evaluó solamente los pacientes que tenían score de calcio 0,
Fíjense la tasa, la sobrevida de los pacientes diabéticos y no diabéticos, muy similar. Es decir, que parece ser también importante en los pacientes diabéticos con score de calcio 0, nos define un mejor pronóstico. A la vez, este valor pronóstico le agrega más a lo que ya conocemos como factores de riesgo cardiovascular y nos permite restratificar el riesgo, y esto es así. Otro estudio, fíjense, esto es una corte de Alemania, donde evaluaron pacientes de acuerdo al riesgo cardiovascular por ATP3, los clasificaron en riesgo bajo, intermedio y alto riesgo. El 51% de los pacientes tenían riesgo bajo, el casi 30% riesgo intermedio y el 20% riesgo alto por la clasificación clínica. Y cuando estos pacientes, sobre todo los de riesgo intermedio, que son los que más problemas tenemos y sobre los que más incidencia de eventos tenemos, se reestratificaba por score de calcio, fíjense que acá estamos, el 62% de estos pacientes pudieron ser reclasificados como bajo riesgo. El 23% quedó estrictamente como riesgo intermedio y un 14% fue estratificado como riesgo alto. Es decir, que en la estratificación de riesgo clínica sumada a la estratificación por score de calcio parece ser más efectiva. Lo mismo mostrado de otra forma, este es el mismo estudio, fíjense la columna en naranja son los pacientes de riesgo intermedio cuando se los reestratificaba por score de calcio, 14 pasaban a alto riesgo, 62 a riesgo bajo y solamente un 23 de esos pacientes que eran de riesgo intermedio quedaban realmente como riesgo intermedio. Y esto tiene implicancias también en la terapéutica, que ahora vamos a ver un poquito más adelante. Esta misma reestratificación de riesgo lo mostraron múltiples estudios que sobre cortes similares y que evaluaron la reestratificación de acuerdo al score de calcio y más o menos mostraron lo mismo, que el 60% de los pacientes que tenían riesgo intermedio por los scores convencionales fueron reclasificados o a riesgo bajo o a riesgo alto. Y por otra parte, lo que pedimos es que sea capaz de inducir un cambio en la terapéutica que aplicamos sobre estos pacientes. Y parece ser que sí. Fíjense que esta es una corte de factores de pacientes con riesgo cardiovascular intermedio, cuando se las sometía a la clasificación europea o a la guía europea de prevención cardiovascular. Se evaluaron, o sea, se dividieron los pacientes en grupos no estatinas, grupos estatinas, de acuerdo a la indicación de la europea o de acuerdo a la indicación de la americana. Y fíjense que los pacientes que no tendrían indicación de estatinas por la guía europea, fíjense cuando el score de calcio era mayor a 400, la tasa de eventos que tenían, casi comparable con la tasa de eventos que tenían pacientes que sí tenían indicación de estatina con el mismo calcio coronario. Entonces, parece ser que la estratificación que abordamos por las guías no es tan buena y que el score de calcio nos ayudaría a estos pacientes, sobre todo los que no tienen indicación de estatinas y que tienen riesgo cardiovascular elevado, a generar un cambio en la conducta. Básicamente esto lo refleja este cuadro. La aplicabilidad del score de calcio sobre todo va a estar dado en estos pacientes. Paciente de alto riesgo claramente tiene indicación de estatinas, no discutimos mucho. Paciente de bajo riesgo habitualmente no tiene indicación de estatinas, salvo casos excepcionales, pero el paciente de riesgo intermedio, por los scores de riesgos clínicos, algunos se pueden considerar estatinas, algunos está recomendado la estatina, pero cuando le aplicamos el score de calcio sumado a la estratificación clínica, fíjense, cuando el score de calcio es 0, podemos no indicarle estatinas a los pacientes y estar seguros de que a esos pacientes les va a ir bien y van a tener una baja tasa de eventos cardiovasculares a largo plazo. Y cuando el score de calcio es mayor a 0, probablemente nos orientemos a sí dar estatinas para disminuir el riesgo cardiovascular. Entonces, en estos pacientes no solo reclasificamos, sino que orientamos la terapéutica. Y por otro lado, la otra cuestión que, como dijo el doctor, poco discutimos, pero que es importante, es el costo efectivo. También hay muchos estudios que demostraron el costo efectividad del score de calcio, uno de ellos lo muestro acá. Fíjense que ellos también siempre sobre pacientes de riesgo intermedio, la mayoría de las veces, los dividieron en dos grupos, tratar a todos o tratarlos de acuerdo al score de calcio, y vieron que el costo efectividad es similar. Entonces,
A la respuesta a todas estas preguntas, el score de calcio cumple con todos los parámetros que le pedimos a un marcador de riesgo y sobre todo el más importante es que es un excelente predictor de eventos cardiovasculares y que nos induce un cambio en la terapéutica. Ahora, ¿qué dicen las guías? Porque todo muy lindo en los trial, pero después hay que ver qué nos dicen las guías clínicas. Bueno, las guías clínicas no son tan benévolos con el score de calcio. Esta es la guía de la Sociedad Argentina de Cardiología del 2016. Fíjense que el grado de recomendación es 2A, con un nivel de evidencia B en pacientes de riesgo intermedio. La guía americana en pacientes en donde tratar o sea, no estamos seguros si vamos a tratarlos con estatinas o estamos indecisos en la decisión. Guiar la terapéutica por el score de calcio es una indicación 2B, al igual que otros parámetros de aterosclerosis. Y la europea, la indicación es similar a la americana, 2B, cuando uno cree necesario modificar el riesgo, hacer otra evaluación de riesgo cardiovascular en determinados pacientes. Recientemente ha salido estas guías de manejo de colesterol o dislipemia de las sociedades americanas. En estas guías parece darle un poquito más de peso al score de calcio para la toma de decisiones. Fíjense en prevención primaria, siempre hablamos, en pacientes que tienen de 40 a 75 años, que habitualmente tienen valores de LDL que no están por encima de 190, que eso ya lo vamos a reclasificar a dar estatinas y que no son diabéticos. A estos pacientes con riesgo cardiovascular intermedio parecería ser que las guías ponen al score de calcio como determinante a la hora de definir la conducta terapéutica. Si el score de calcio es 0, orientarnos a no estatinas. Si el score de calcio es de 1 a 99, a favor de las estatinas. Y si el score de calcio es 100 o mayor al percentilo 75, que es otra forma de informar el score de calcio de acuerdo a la edad y el sexo, iniciar estatinas sería lo recomendado. Como conclusión, bueno, entonces sabemos que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte a nivel mundial y en nuestro país, que los scores de riesgo cardiovascular tradicional son necesarios, son útiles, están recomendados, lo tenemos que usar en el consultorio para estimar el riesgo cardiovascular, porque además son de fácil utilización, pero que tienen cierto grado de deficiencia en cuanto a la hora de estimar riesgo cardiovascular real y a la predicción de eventos con una sensibilidad y una especificidad baja. Por esto surgen los nuevos marcadores de riesgo cardiovascular y entre ellos el score de calcio, que como respondimos a la pregunta es un método que es sencillo, que se pide fácil, que el paciente no tiene que tener preparación, que es de bajo riesgo y que detectamos aterosclerosis real, o sea, no es predictora, detectamos aterosclerosis real. Y lo detectamos también obviamente en pacientes presintomáticos o en estadios presintomáticos. Que el score de calcio 0 es un excelente predictor de eventos a largo plazo y que un score de calcio, el score de calcio es un excelente predictor de eventos cardiovasculares a largo plazo y que el score de calcio 0 parece tener un grado de sensibilidad cercano al 100% con un valor predictivo alto, que obviamente permite restratificar a aquellos pacientes en los que tenemos dudas, que son los pacientes de riesgo intermedio habitualmente, y redirigir la conducta terapéutica de acuerdo a los valores de calcio coronario y que esta utilización de recursos es de manera costo efectiva. Muchas gracias.